En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Pensamiento, el pensar. No olvidemos, pensar es el decir dentro de uno mismo. Bueno, eso es lo que nos dice Juan el Bautista. Pero ese pensar dentro de uno mismo lo oye Dios, lo oye nuestro Señor. Y eso va a quedar claramente evidenciado en la historia que vamos pues, a compartir el día de hoy. Va a quedar pero sumamente claro, confirmado que así es. Marcos capítulo 5. Esta es una historia verdaderamente muy interesante porque tiene que ver con el pensamiento, con lo que yo digo dentro de mí mismo. Dice así el versículo 24, a partir, quiero decir, de este versículo, nuevamente, de Marcos 5. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaba. Estaba el Señor ahí, la multitud estaba apretándole, ya imaginamos un poco de cómo era la escena. Pero una mujer, dice, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Una mujer enferma, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Una mujer enferma. Ya tenía una patología muy grave. Era crónica la enfermedad la cual tenía. Cada vez era peor, pero padecía, dice. Sufría. Había gastado todo lo había perdido, pero nada le aprovechaba. Antes era peor. Peor su sufrimiento, peor su padecimiento. Y dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aquí viene algo muy importante, el oír. Recordemos, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ella oyó, como aquella semilla que cayó en buena tierra. ¿Se acuerdan? Allá en el Nuevo Testamento, más adelante, Jesús nos contaba esa historia. El sembrador salió a sembrar. Bueno, una semilla de ellas cayó en buena tierra. La semilla representa en esta historia de Jesús, de aquí de, del sembrador, en este mismo tiempo, poco más adelante, seguramente este relato, que representa la palabra de Dios, pero cayó en buena tierra. Ella oyó hablar de Jesús. Luego vino a Jesús. No importa. Vino por delante, vino por un lado. En este caso, vino por detrás. Vino a Jesús. Y dice que tocó su manto. Pero dice el versículo 28, que es el versículo llamativo, el versículo clave aquí de este pasaje. Porque decía, porque decía. ¿Qué es el pensar? Recordemos, es el decir dentro de mí mismo. Mira lo que esta mujer decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella decía. ¿A quién se lo decía? ¿A la gente? ¿No? ¿A una persona cercana a ella? ¿No? ¿A alguien de la multitud? Tampoco. Entonces, ¿a quién se lo decía? Entonces tenemos que detenernos aquí un poco, porque decía. Ella decía. ¿Y dónde lo decía? Ahí en el corazón, ahí en su interior. Recordemos los pensamientos del corazón. Porque decía quiere decir, porque ella pensaba. El pensar es decir. Algunos dicen, no, es que yo pienso y luego yo digo. No, el pensar es decir, ese decir interno, pero es el decir dentro de uno mismo. Pero no olvidemos aquí algo que hemos venido mencionando día tras día. El pensar es silencioso y es un monólogo. No es ni lo uno ni lo otro, porque Dios está allí. Jesús, Él oye mis pensamientos, los conoce.
Entonces ella pensaba dentro de sí. Es lo que dice el versículo 28. Ella pensaba, si tocare tan solo su manto seré salva. Ese fue el pensamiento que había en su corazón. Cambió totalmente su pensamiento. Cuando ella oyó de Jesús, su corazón cambió, sus pensamientos cambiaron totalmente. Recordemos, ella cuando oyó de Jesús, vino por detrás. Pero cuando tocó el borde de su manto, incluso unos instantes antes, unos momentos antes, ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, y lo tocó, porque ella lo dijo dentro de su corazón. Entonces, dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí la palabra de Dios me habla acerca de padecimiento, de sufrimiento, de azote. Cada vez era peor, era degenerativo todo esto. Aquí hay que resaltar el pensamiento de la mujer. ¿Qué dijo dentro de sí? ¿Qué había dentro de sí? Miren que ella lo decía con certeza. Con certeza decía, si tocare tan solo su manto seré salva. ¿Eso qué es? Lo decía con seguridad. Lo decía con convicción. Recordemos Hebreos 11:1, lo que es la fe. Es certeza, es convicción. Miren, es la certeza de lo que se espera. La certeza que si yo le toco tan solo su manto, yo seré salva. La certeza de lo que se espera. Tener absoluta certeza. ¿Y eso qué es? Fe. Eso es lo que había en su corazón. Fe. De repente esto cambió en su vida, porque ella tomó la decisión de venir a Jesús, de cambiar su corazón. Y por lo tanto sus pensamientos cambiaron y se levantaron en ella, en este corazón, en este bello corazón. Se levantaron esos pensamientos de fe. Había fe en ella. Cuando en mi corazón hay fe, ¿saben el decir de mi corazón? El decir va a ser un decir de certeza, de fe. Si tocare tan solo su manto, seré salva. Y miren lo que ocurre. Ocurre algo maravilloso en su vida. Dios tiene para usted el, el milagro que usted está esperando. Pero ¿qué es lo que está en su corazón? ¿Cuál es el decir dentro de su corazón? Enseguida dice que ella fue totalmente sana de aquel azote. El versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, dijo, bueno, ¿a mí quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, en el versículo 31, bueno, tú ves que la multitud te aprieta y dices, ¿a mí quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién le había hecho esto, él miraba, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se detuvo. ¿Quién me ha tocado todo esto? Entonces la mujer, temiendo y temblando, versículo 33, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postó delante de él y le dijo la verdad. Ahí sí le habló, le dijo la verdad. Le dijo la verdad acerca de, sí, yo fui el que te toqué. Le dijo la verdad. ¿Cuál es esa? Llevo 12 años padeciendo, sufriendo. Estoy azotada. Pero yo dije dentro de mí esto y por eso yo te toqué. Toqué el borde de tu mano. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mira la que le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. La fe. Esto ratifica la fe de esta mujer. Porque ella dijo dentro de sí. Porque Jesús oyó lo que había en ese corazón. La fe como en esa mujer. Pero todo comienza con el oír. Pero miren cómo se consuma con aquel decir. El decir de su corazón. Expresó la certeza, la fe que ella puso en el Señor. Si tan solo tocare solamente su manto, yo estoy absolutamente segura que seré salva. Vamos a orar.
Señor, mi pensamiento y mi fe. ¿Cuáles son aquellos pensamientos que están en mi corazón? ¿Cuáles son aquellos que están en su corazón? Aquí encontramos la certeza de una mujer que dijo dentro de sí. Nadie oyó lo que ella dijo, porque ella decía. ¿Pero quién lo oyó? Nadie. Pero sí hubo uno que lo oyó, y fuiste tú. Esas palabras que expresaban su certeza, que expresaban su fe en ti. Esa convicción de esta mujer, que decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, yo estoy segura que yo seré salva. No había duda en ella, ahí no había incredulidad. Ella oyó de ti y te buscó a ti, y fue a ti, Jesús. Pero fue ello, es su fe. Así como tú lo dijiste, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Se sana de tu azote, ve en paz. Qué enseñanza tan grande la que tú me das, Jesús. Qué enseñanza tan grande la que me da esta maravillosa mujer, a quien tú, Dios, sanaste. Y lo hiciste por la fe de esta mujer. Señor, que mis pensamientos sean pensamientos de ti. Que mis pensamientos reflejen mi fe, la certeza que yo tengo de todo lo que tú puedes obrar en mí. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo, aquel que le dice a usted, aquel que hoy le dice, sí, tu fe es aquello lo cual mueve montañas. Te voy a conceder lo que tú quieras por tu fe. Los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día, en este ya tercer día de la semana, aquí a mitad de semana, en nuestra serie Pensamiento, aquí en Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día, Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la bella, hermosa Guajira colombiana, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo y quiero pedir que comparta ahí, escriba algo de lo que aprendió de esta maravillosa, bellísima historia de nuestro Señor con la mujer de flujo de sangre. Para edificación de todos nosotros. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en este mismo espacio, a esta misma hora, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.